Hace 5 años, mientras conocía y me introducía al mundo del 3D, hice esto. No sé cómo lo hice, la verdad, para ese entonces. Solo recuerdo que me senté a bocetar, bocetar, modelar y modelar por días hasta obtener esto. Lo pausé, sí, lo pausé un año. Después, en 2017, hice esto. Un proceso de adición de materiales y mapeo de texturas que consistía en montar texturas sobre estas plantillas desplegadas para posteriormente importarlos a Autodesk Maya. Ya iba en camino, pero lo terminé dejando porque mi computadora ya no daba, literalmente ya no funcionaba, se me trababa y fue una limitante mi objetivo de publicar este proyecto. Y así fue como nunca publiqué esto, quedándome con esa espinita porque me había gustado mucho el diseño del robot. En mi mente había visualizado cómo quedaría ya terminado. Y 4 años más tarde, o sea, ahora he decidido acabar con esto de una vez por todas. No será un proyecto que se queda en mi mente, no será un proyecto que se queda en la basura, no será un... Bueno, fuera de bromas, empecemos. De entrada, estas fueron las imágenes empleadas, en su mayoría son texturas, si se fijan. Arranco bocetando tomando de referencia este render y es así como resulta esto. Le di como un toque más humano, con más personalidad, como si se tratara de un personaje de una película y que no se perciba como una máquina muy tosca de guerra. Inicio con el último plano, es decir, el fondo, y siempre lo trabajo entre un 25 a 50%, ya que necesito esto para saber qué tonalidades va a llevar el resto de elementos, ¿ok? No les comenté, pero este proyecto será 100% fotomontaje, no llevará nada de 3D. En otra ocasión les contaré por qué ya no hago 3D y decidí dejarlo. Muy bien, estoy empleando las imágenes que recorté previamente. Estoy creando una composición, quería hacer un montículo de chatarra. Me basé en el boceto que había creado previamente, es este, ok. Fue un boceto bastante rápido, pero me sirvió para generar la idea y empezar a trabajar ya con todo aterrizado. Y llegamos ahora a la parte de vectorizado. Muchos diseñadores dicen que en Photoshop no se puede trabajar vectorizado, pero eso es mentira porque tú puedes escalar esto hasta donde tú quieras y no se va a distorsionar, no se va a pixelar. Porque a pesar de que Photoshop es considerado como un programa que trabaja netamente con mapa de bits, pues en esta opción podemos trabajar con distintas formas y adaptarlas a diferentes proporciones. Estoy vectorizando cada parte del boceto. Este punto puede demorar, así que no tiene que ser un proceso muy cuidadoso porque cuando agreguemos texturas prácticamente las imperfecciones van a ser imperceptibles. Y si te estás preguntando cuánto tiempo me llevó este punto, pues alrededor de 1 hora a 1 hora y media por extremidad del robot. Algo muy importante al emplear esta técnica es lo siguiente. Cuando crees un objeto siempre inicia de atrás hacia adelante. Divide por planos, no te compliques. Por ejemplo, un ojo, primero vectorizas el globo ocular, después la pupila, luego el iris y por último el brillo. ¿Ves que estamos iniciando de el último plano hasta el primero? Pues es así de simple. Muy bien, ya estamos terminando. Vamos a iniciar ahora a colocar texturas. Me gustó esta y lo que hago es modificar los tonos con la herramienta tono y saturación. Entonces lo que estoy haciendo es colocar cada textura dentro de cada forma y a partir de acá nuestro robot empieza a tener más sentido. Para clipear nuestra textura o colocarla dentro de cada forma es tan fácil como posicionar la capa de la textura sobre la capa de nuestra forma, presionar la tecla Alt, entonces nos aparecerá un recuadro con una flechita apuntando hacia abajo, damos clic y ya está clipeada. Es sencillo realmente. Un amigo me decía, admiro tu paciencia para hacer este tipo de proyectos y claramente es algo que se requiere si queremos conseguir mejores resultados. Yo solía abordar los proyectos saltándome algunos pasos porque suelen haber puntos que son algo repetitivos y con el afán de evitar pensaba, puedo conseguir ese mismo resultado, entre comillas, aplicando otra técnica más fácil. Y la verdad es que o me tomaba más tiempo o no lo conseguía o medio lo conseguía, pero metía más elementos para ocultar que no lo conseguí.
Entonces esto del arte digital me ha enseñado a ser más paciente y decir, bueno, voy a terminar esto bien, que ya llegaré al siguiente paso. He avanzado ya aproximadamente el 50%, ahora es cuando procedo a terminar el fondo para definir las tonalidades. También la cantidad de luz que habrá en el ambiente, si será seco, húmedo, cálido, frío, etc. Es importante definir eso ahora porque en el paso siguiente empezaré a aplicar sombras y luces. Prácticamente estamos terminando ya la parte de abajo, pero me surgió una duda y se las quiero preguntar porque he tenido esa incógnita y me siento a veces como el único, pero yo creo que no lo soy. Siempre que termino una parte como esta y me toca saltar a la otra, que vendría siendo empezar el robot, me da como esa sensación de ¿cómo madre se supone que voy a terminar esto? ¿Cómo voy a conseguir ese efecto que quiero? Si siento que no he aprendido los pasos para lograrlo. Y al final termino arrancando y cuando menos me doy cuenta, pues ya estoy terminando el robot. Entonces es como una sensación de alivio también más adelante. Pero al inicio sí me siento así como, ay, ¿qué voy a hacer? No, creo que no tengo todos los conocimientos aún para conseguir ese resultado. Pero bueno, me gustaría saber si a ustedes también les sucede lo mismo porque es una sensación muy fea.
Y eso es todo. Por mi parte puedo decir que me ha encantado, aunque hace falta mucho por mejorar. Me gustaría saber qué opinas tú. ¿Te ha gustado más la versión de 2016 o esta? Bueno, con esto me despido esperando que dejes un de huevísimo like si te ha gustado. Comparte el video a quien pueda interesarle, eso me ayudaría enorme, y si quieres ver más contenido como este, puedes considerar suscribirte. Espero verte en el próximo video. Hasta luego amigos, se despide Tony Ergon.